parece que fuera un problema de Teams, pero algo que no depende de mí, sino de la organización. Eso, muy bien. Ahora sí ya se está grabando. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a compartir la presentación. Habíamos quedado de hablar de la filosofía árabe y judía en la Edad Media, ¿verdad? Sí, señor. Ese era el tema. Perfecto. Entonces vamos a compartir, a ver. Si ven que está demorado, algo está mal. No sé si es la red o Teams, ¿qué será que está mal? Bueno, ya entró aquí. Entonces, vamos a hablar. Perfecto. Aquí ya estamos. Bien. Entonces ya está entrando. Me confirman, por favor, cuando la puedan ver, la presentación. ¿Está entrando todavía? Listo, ahí se ve, profe. ¿Ya entró? ¿Ya entró? Bueno, Sí, muy bien. sí, sí. Bueno, acá no entra todavía. Imagínense cómo estaremos acá. Son 20 diapositivas. Sí, las diapositivas. Sí, ya se ve acá. Ahora ya entró la muchacha piernona, ya se dejó ver. Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de la filosofía árabe y judía en la Edad Media. O sea, ya sabemos, en la Edad Media ya está claro para todos nosotros, coinciden, sobre todo en España, en una parte de Francia, en Italia también, coinciden estas tres comunidades, la comunidad árabe, la comunidad judía y la comunidad cristiana. En algunas partes es mayoría la comunidad cristiana. Por ejemplo, en Francia o en Italia es mayoría la comunidad cristiana, mientras que en otras partes, como en España, la mayoría es árabe. ¿No es cierto? Porque tenemos ese problema de la invasión. Ya hablamos que durante 8 siglos los árabes conquistaron toda la península arábiga, tuvieron una presencia muy fuerte allí, etcétera. Entonces coinciden en el mismo tiempo, en la Edad Media, coinciden estas tres grandes filosofías que corresponden obviamente a las tres grandes religiones monoteístas, que son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Entonces tenemos ese punto allí. Bueno, tenemos una introducción. Obviamente lo que buscamos es ver cuál fue el aporte que hicieron árabes y judíos a la filosofía en la Edad Media y tratar de identificar las características, ¿no es cierto? Allí podemos ver una recreación así un poco artística de cómo sería un scriptorium, que se llama, ¿no?, en latín, que es donde los monjes escribían los libros y las cosas. Allí digamos, por el diseño arquitectónico y todo, pues se ve que es un escritorio árabe, ¿no es cierto? Y se puede ver por la forma de la arquitectura. Obviamente es una recreación artística, no es un lugar real, pero es muy interesante. Bueno, entonces veamos primero la filosofía árabe en la Edad Media. ¿Qué es lo propio de la filosofía árabe en la Edad Media? Primero, identifiquemos el Islam. Veamos qué tiene de peculiar, de particular el Islam, ¿no? Allí en este tiempo Un de la Edad. politeísmo extremo. Exacto. Entonces tenemos, el Islam nace en el año 622, ¿no es cierto? Y es un monoteísmo radical, extremo, ¿verdad? Extremo. O sea, allí no hay vuelta de hoja. La confesión es muy sencilla. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. En eso se resume la fe de un árabe. La fe de un árabe es: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El monoteísmo absoluto, radical, que no permite ninguna media tinta. Por ejemplo, la Santísima Trinidad para un árabe no pasa de ser una herejía y una estupidez. O sea, no lo aceptan de ninguna manera.
Pensar que Dios pueda dividirse en 3 personas para un árabe es algo inimaginable, una locura, ¿no es cierto? Entonces, el monoteísmo absoluto. En segundo lugar, la oración. Un árabe hace oración 5 veces al día, ¿no? Determinadas horas. El árabe se postra en el suelo, la prosternación que se llama, o sea, todo el cuerpo tirado en el suelo y haciendo la oración con dirección a la Meca. Entonces, todos los lugares de culto de los árabes están orientados hacia la Meca, que es el centro donde ellos tienen la cuesta. El ayuno, especialmente en el mes de Ramadán, muy estricto, ¿no es cierto? Muy estricto, o sea, pasan todo el día sin comer, la dieta es muy severa durante el tiempo del Ramadán. La limosna son muy generosos los árabes. eh, Consideran dos cosas, la limosna y la hospitalidad como un deber religioso. Entonces, cuando uno llega a la casa de un árabe, en general va a ser bien atendido, va a ser atendido como un rey. Y hay un tiempo determinado, no sé si unos 2 o 3 días, en los que uno puede quedarse en la casa de un árabe sin pagarle nada. Y el árabe lo atiende a uno con toda la generosidad que puede. Y una vez en la vida van a peregrinar a la Meca. A no ser que por su pobreza o por la enfermedad, pues no puedan, entonces se eximirá de esa obligación. Pero la obligación de un musulmán será peregrinar a la Meca por lo menos una vez en la vida. Bueno, los musulmanes en la Edad Media, un poco en el Renacimiento también, etcétera, alcanzaron un alto grado de civilización, ¿no es cierto? Un alto grado de civilización en algunas cosas superior al judaísmo y al cristianismo. Por ejemplo, en álgebra, no solamente son expertos en álgebra, sino que ellos la inventan. La palabra álgebra es una palabra árabe, ¿verdad? En trigonometría, en matemáticas, en lógica, en el manejo de la filosofía aristotélica, los árabes están por encima de los demás, de los cristianos y de los judíos. Y en muchísimas otras disciplinas, por ejemplo, en medicina, ¿verdad? En teología, o sea, es una civilización que alcanza durante la Edad Media un alto nivel que las otras pues apenas están comenzando a adquirir. Pero al mismo tiempo ellos se enriquecen de otras culturas. Cuando ven, por ejemplo, que los judíos les pueden aportar, entonces cogen de los judíos, apropian lo que pueden apropiar. Los árabes también van a apropiarse de lo cristiano en muchas cosas. Entonces, ahí está. Sus avances en las ciencias, como ya hemos dicho, pues son claves, ¿no? En medicina, en química, ¿no? En geografía, en matemáticas, en astronomía. Son un pueblo que vive en el desierto. Son un pueblo que vive en el desierto y entonces necesitan orientarse por las estrellas porque no hay otra forma, no hay mapas, no hay GPS en el desierto, o te guías por las estrellas y por el sol y por la luna o te pierdes y te mueres, ahí no hay escapatoria, ¿no es cierto? Entonces esos avances son muy importantes. Bueno, avancemos. ¿Qué caracteriza a la filosofía árabe en la Edad Media? Primero, ellos redescubren a Aristóteles. Cuando los árabes se expanden como cultura, porque tienen la tendencia a expandirse como hoy. Hoy los árabes están invadiendo Europa, sino que ahora no la invaden por las armas, sino que la van invadiendo con una migración constante, constante. Ellos van entrando por millones a Europa y hay lugares, por ejemplo Londres, el sábado van a coronar al rey Carlos III de Inglaterra. Y ustedes van a ver, yo los invito, porque es una ceremonia medieval, ¿no es cierto? La coronación del rey Carlos III es una ceremonia con unos visos medievales absolutos. Entonces allí, por primera vez, van a participar ciudadanos árabes y de otras religiones en la ceremonia de coronación del rey. ¿Por qué? Porque hay una colonia, hay una presencia árabe en Inglaterra gigantesca, lo mismo que hindú, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una cosa muy interesante. Entonces, en esa expansión ellos llegan a Siria, al actual Irán, al actual Irak, y allí descubren que los filósofos de esos lugares tienen libros de Aristóteles.
Entonces se los apropian, los cogen, ¿no? Se los roban, los compran, los copian, etcétera, y ellos son los que se encargan de llevar de Persia, de Siria, de esos lugares, de llevar los libros de Aristóteles que están allá en Siria, en Persia, en Irak, en Irán, los llevan a través del desierto por el norte del África, del estrecho de Gibraltar, los llevan hacia España y a Portugal, y entonces Europa conoce a Aristóteles. Conoce a Aristóteles. Los árabes son los que se han encargado de recuperar a Aristóteles y de introducirlo a Occidente. Entonces allí tenemos una cosa muy interesante. Bueno, ellos conservan lo que llamamos el corpus aristotélico, o sea, todas las obras de Aristóteles son un cuerpo, y los árabes son los que lo conservan y lo introducen en Occidente, como hemos dicho. Obviamente no es un Aristóteles puro, no es un Aristóteles puro. El Aristóteles que traen los árabes está impregnado de mucho platonismo. ¿Por qué? Porque Aristóteles es ateo. Bueno, así, hablando rápido, es ateo. Él es de la escuela realista que él mismo ha fundado, que dice que la información a nuestro entendimiento solamente llega a través de los sentidos. Para Aristóteles no existe el alma, por ejemplo. Entonces, mientras que Platón es más de la escuela idealista, y para Platón el alma es fundamental. Entonces, los textos de Aristóteles que traen los árabes vienen contaminados, dijéramos, de platonismo. Vienen contaminados de platonismo. ¿Qué van a tener que hacer? ¿Qué van a tener que hacer en Europa, por ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo, que es muy importante para nosotros? Lo que van a hacer es tratar de ver en el texto que encuentran, van a tener que decir, esto sí es de Aristóteles. Estas ideas sí son de Aristóteles porque son propias de él. Mientras que estas referencias que se hacen aquí al alma, a las ideas, esto es más platonismo, y entonces esto hay que quitarlo. Y los árabes, especialmente, los filósofos medievales, especialmente los monjes, van a tener el trabajo de traducir a Aristóteles, al Aristóteles árabe, purificarlo del platonismo y tratar de entregarnos lo que tenemos hoy, que son los libros de Aristóteles, pues digamos, puros, a la medida de lo posible. Algunas cosas se pasarían, no siempre es fácil purificar los textos, pero una tarea que van a tener entonces los filósofos en la Edad Media es purgar la obra de Aristóteles para quitarle lo que pueda tener de platonismo o lo que pueda tener de islamismo, porque puede ser que algunas ideas islámicas estén metidas en los textos de Aristóteles que han traído los árabes. La filosofía árabe intenta solucionar los problemas que van a tener los cristianos con la Biblia y que van a tener los judíos con la ley, que es que en algunos puntos la filosofía aristotélica choca con las creencias propias de la religión, choca con las creencias, y ahí se establece un diálogo muy fuerte, porque la explicación de Aristóteles es una explicación superior muchísimo superior al pensamiento filosófico que podemos encontrar, por ejemplo, en el Corán, en este caso. Muchísimo superior a lo que podemos encontrar en la Biblia. La Biblia es un libro religioso, el Corán es un libro religioso, la ley de los judíos es un libro religioso. Son libros religiosos. Esos tres libros no tienen pretensiones ni científicas ni filosóficas. Cuando la Biblia, por ejemplo, que es la que nosotros manejamos más, habla de la creación del mundo, habla de la creación del hombre, habla de tantas cosas, uno puede fácilmente decir, bueno, en estas cosas, este texto bíblico, este texto coránico, o este texto de la ley de los judíos, está por debajo de las explicaciones de Aristóteles. Las explicaciones de Aristóteles son explicaciones científicas, racionales, muy rigurosas. Aristóteles es, perdonen pues a los creyentes lo que voy a decir, yo mismo soy creyente y me escuece un poco decirlo, pero es verdad.
Aristóteles va por encima de la Biblia, por encima del Corán y por encima de la ley judía. O sea, la explicación filosófica de Aristóteles es mucho más clara, más profunda que las explicaciones que pueden dar esos tres libros, que como les digo, no tienen pretensiones filosóficas ni tienen pretensiones científicas porque no son libros de ciencia, son libros de religión. Entonces, allí tenemos un poco lo que va a pasar. ¿Qué problema se enfrenta el Islam con la filosofía aristotélica? Primero, la eternidad del mundo. Para Aristóteles el mundo no es eterno. El mundo apareció en un momento determinado y en un momento determinado va a desaparecer. O sea, el mundo no es eterno. Y de hecho en la práctica lo estamos viendo. Cambio climático, tantas desgracias producidas por la naturaleza, por culpa nuestra, obviamente, nos muestran que el mundo va a acabarse. Y además ya sabemos, tarde o temprano el sol se apagará y el mundo desaparecerá. O viene un cometa y nos destruye. O Putin se aloca Biden, se ponen a lanzar misiles ahorita nucleares y ahí quedamos. ¿No es cierto? Entonces ese problema de la mortalidad, de la eternidad del mundo. La mortalidad del alma. ¿Existe el alma? Aristóteles no habla del alma. Aristóteles no se encuentra la imagen que nosotros tenemos del alma. Si existe el alma, esa alma es mortal. Cuando uno se muere, el alma se muere. Platón no. Platón dice que cuando uno se muere, el alma queda. Entonces ahí hay otro problema. Y la relación problemática siempre entre la razón y la fe. Ese sería un punto. Bueno, dejemos allí este punto y escuchemos. Hay unas dos personas que están levantando la mano. Juan Camilo, me parece. Sí, Juan Camilo y Santiago también. Santiago parece que pidió la palabra primero. Bien, quiero agregar ciertas cositas. Uno, que ejemplo, la invasión a vez que fue mediante inmigración no solo pasó en Europa, también pasó en otros sitios en el resto del mundo, como ejemplo en Afganistán, en el continente asiático, e Indonesia también del continente asiático, donde la migración a vez hicieron que el Islam llegase a esos países asiáticos, además de que provocó que Indonesia fuese el país con más musulmanes en el mundo. Otra cosa que quiero agregar es que si no olvida que en el Islam también se dice varias cosas sobre respecto a la deidad. O sea, no solo es un monoteísmo, sino que desmerita de cierta forma el nacer sin padre como una prueba irrefutable que es una deidad. Ejemplo, ellos utilizan el argumento de Adán y Eva de que no eran humanos, de que no tenían padre y por eso no son dioses. Sí, exactamente. O sea, es muy complejo el fenómeno del Islam. Evidentemente hoy son una fuerza muy grande. Los cristianos pues siguen siendo la religión más grande del mundo, pero no podemos ocultar el hecho de que el Islam se está expandiendo de una manera eh, exponencial, pudiéramos decir. Y evidentemente, si Indonesia es el país más musulmán del mundo, o sea, el que más, un país inmenso lleno de gente, pues que tiene esto. Y este Islam, pues plantea, pues siempre ha planteado problemas para la civilización occidental, ¿no? Que lo vea allí. Juan Camilo. En lo que usted decía que el mundo no es eterno y todo esto le faltó. Fue una mega excepción de los volcanes que hasta donde tengo entendido puede de ahí fue la atmósfera totalmente dañada también está la Unión
hombre de agüeros negros. Como tal, hay una teoría de que la galaxia va a expandir hasta cierto punto y luego va pues a volver después a como en el principio un solo punto, el Big Bang. Ya, entonces ya todo. Bien, muy bien. Sí, Juan Camilo. Evidentemente estamos ante un problema muy delicado. La naturaleza, por ejemplo, todo este problema que estamos viendo aquí en Colombia de las lluvias, toda esa tragedia, por ejemplo, que se produjo aquí en el Cauca con los deslizamientos que dejaron, por ejemplo, a Nariño, que es donde yo vivo, lo dejaron prácticamente aislado del país. Todo ese problema, lo que señala también del daño de la atmósfera, ¿no? Tantas cosas que pueden ocurrir y que nos hablan a nosotros del fin del mundo. O sea, el mundo parece que fuera encaminándose a su fin, no porque lo diga el Apocalipsis, no se trata aquí de hacer extremismos religiosos tampoco, pero evidentemente si no hay un cambio en las costumbres que los seres humanos estamos teniendo hacia la naturaleza, pues vamos a tener el problema gravísimo de que el mundo se va a acabar o por lo menos se va a degradar. O sea, estaba viendo en alguna parte, por ejemplo, no me acuerdo dónde, no me acuerdo, me parece que en España o en Francia, no me acuerdo dónde, ha llovido 9 veces menos de lo que había llovido, por ejemplo, el año anterior. Entonces, eso significa que si ese fenómeno sigue, pues esto se va a volver un desierto. Y al final, como dice Juan Camilo, pues vamos a terminar con el Big Bang, o sea, algo va a pasar y todo se va a acabar. Entonces, estas son las preocupaciones que tienen los filósofos árabes en contacto con esto. Veamos unos representantes. Veamos unos representantes, los más importantes, unos tres más importantes. En primer lugar tenemos al Kindi, allí ustedes pueden ver el año de nacimiento, el año de muerte, es gente relativamente jóvenes, tiene 874 más 4 años más, tendría 78 años al morir, o sea, es más bien anciano, ¿no? En comparación con lo que vive un hombre en la Edad Media, ya es un hombre mayor. Al-Kindi es un hombre de saber enciclopédico. ¿Esto qué significa? Esto significa que conoce todas las ciencias, conoce todas las disciplinas. Puede hablar de filosofía, puede hablar de teología, puede hablar de geometría, puede hablar de geografía, puede hablar de astronomía, puede hablar de alquimia, puede hablar de todas las ciencias. Es un hombre, lo que llamamos nosotros un hombre de saber enciclopédico, un hombre, como lo llaman, un polímata. ¿No es cierto? Un polímata es un hombre que maneja todas las ciencias. Eso en nuestro tiempo ya no existe. Nosotros tenemos una cantidad de ciencias, una cantidad de conocimientos. Es imposible. Yo mismo, por ejemplo, como filósofo, si ustedes me preguntan por Heidegger o me preguntan por Habermas, me corchan. O sea, yo no sé nada. Yo sé que son filósofos y que son filósofos muy importantes, pero yo soy experto, perito en filosofía medieval. Mientras que si le preguntamos al profesor Achuri o le preguntamos al doctor Einar, pues Achuri nos hablará de filosofía política y el doctor Einar nos hablará de filosofía antigua. Pero en filosofía medieval el experto soy yo. O sea, ya en este momento ya es un poco difícil encontrar una persona que sepa manejar todas las ciencias. Ellos sí. Es el primer gran pensador de la filosofía islámica, llamado con mayúscula el filósofo. ¿No es cierto? El filósofo, él es el Aristóteles árabe. Entonces, allí están sus obras, ¿no?
de intelecto ed intelecto, de somno y visiones, o sea, del sueño y la visión, de la filosofía primera, sobre el alma. Esos son algunos de los libros que él escribió, Al-Kindi. ¿Qué nos enseña Al-Kindi? Dice que el entendimiento agente es solo uno y común a todos los seres humanos. O sea, todos los seres humanos compartimos una forma de inteligencia que nos permite atender los problemas del pensamiento. Entonces el entendimiento agente es solo uno y todos nosotros hacemos parte de ese entendimiento. Luego aparece Al-Farabi, otro filósofo, nació en el 870, murió en el 950, o sea, también murió muy viejo, a los 80 años. Es una edad muy elevada para el que se llama para las expectativas de vida de ese tiempo, que eran tiempos muy duros, ¿no es cierto? Bueno, su doctrina es de orientación religiosa. Es neoplatónico, obviamente. Casi todos los filósofos árabes van a ser neoplatónicos porque no puede ser que sean totalmente aristotélicos porque terminarían siendo ateos, ¿no es cierto? Entonces necesariamente tienen que ser neoplatónicos, pueden ser neoplatónicos, neoaristotélicos, pero neoplatónicos tienen que ser. Y tiene una influencia muy grande de la mística, o sea, de la religión llevada ya digamos, no al extremo, no al extremo terrorista ni al extremo fanático, sino al extremo espiritual, ¿no? Un Islam muy espiritualista en el que la oración, el éxtasis son fundamentales. Bueno, introduce el aristotelismo en la cultura árabe, usa la lógica de Aristóteles es una lógica muy bien organizada, muy bien pensada, y la pone al servicio de la religión islámica. O sea, va a coger a Aristóteles y lo va a convertir en la escalera para treparse por el edificio de la religión islámica. O sea, se va a servir de Aristóteles como una herramienta para comprender mejor el Islam. Este es un poco el papel que van a hacer las tres grandes religiones. Allí están sus obras más importantes: Catálogo de las Ciencias, El Gobierno de las Ciudades, Joyas de la Sabiduría, Sobre la Esencia del Alma y Problemas Fundamentales. Allí se puede ver el polímata, ¿no es cierto? Miren ustedes, Catálogo de las Ciencias es un científico, El Gobierno de las Ciudades es política, Las Joyas de la Sabiduría es filosofía, La Esencia del Alma es teología. Entonces ahí se ve cómo ellos manejan tantos temas tan diversos cuando escriben. ¿Qué nos enseña? Una enseñanza fundamental. Dice, la trascendencia radical del uno respecto de la creación. O sea, Dios está absolutamente lejos de las estructuras naturales. O sea, no hay punto de comparación, ni podemos meter a Dios en las estructuras temporales. O sea, Él es absolutamente trascendente, o sea, Él está aparte, ¿no es cierto? Él está aparte. Nosotros, en ese sentido, dependemos de Él, pero Él no depende de nosotros. Él es absolutamente independiente a nuestra condición. Entonces ahí tenemos Al-Kindi, Al-Farabi, tenemos allí otro filósofo. Y finalmente tenemos a Averroes, ¿no es cierto? Averroes es conocido sobre todo por sus aportes a la medicina, pero bueno, aquí tenemos juez, médico, matemático y político. Generalmente eran magistrados, ¿no es cierto? Y generalmente también eran médicos, o sea, era persona muy importante. Comenta la obra de Aristóteles, son comentarios básicamente, sus obras van a ser comentarios de Aristóteles. Al comentar a Aristóteles, allí se lo impregna del Islam y se lo impregna del platonismo, porque el comentario lo que hace es tratar de corregir las ideas de Aristóteles. Entonces voy a comentar, no sé, voy a comentar cualquier libro, voy a comentar la ética de Aristóteles. Entonces, como yo soy árabe, entonces al comentar la obra de Aristóteles, yo trato de meter ideas del Islam y voy a tratar de meter ideas de Platón. Y entonces el Aristóteles comentado por Averroes es un Aristóteles que ya viene contaminado, dijéramos, por otras ideas distintas. Bueno, ve el problema de la relación entre la filosofía y la religión. A veces la filosofía parece que va por un lado y la religión por otra. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Es un problema de la Edad Media para todos los creyentes, ¿no es cierto? Bueno, el alma es mortal, como enseña Aristóteles,
Aquí se ve la mezcla de ideas, ¿no? El alma es mortal, porque Aristóteles dice que el alma es mortal, pero tiene una partecita que es inmortal, que Averroes llama la materia prima. Y la materia prima es inmortal. O sea, cuando nos morimos, se muere el cuerpo, se muere el alma, pero queda una pequeña parte que el filósofo llama la materia prima. Entonces, esa es una idea. Dios solo conoce las formas universales. Los hombres, las mujeres, los caballos, los camellos, pero en sentido universal. Él se desentiende de los individuos sensibles. A él no le interesa César Ibarra, que no se puede conectar al sistema de la UNAD, ¿no? Porque está viejo y es muy lento para esas cosas. Dios no entiende los problemas de Cristian o de José Mauricio, o de Anderson o de Juan Camilo. No, eso no. Él se desentiende de esas cosas. Él solamente conoce las formas universales. Él conoce las ideas grandes. Entonces allí tenemos una imagen muy interesante, tan distinta de nosotros que decimos que Dios cuida de todos, que tenemos un ángel, ¿cómo se llama? Un ángel de la guarda que está cuidando a cada uno de nosotros tiene una relación directa, permanente con Dios. Para Averroes no, para Averroes Dios está en otra cosa. Dios está en otra cosa y no tiene tiempo de preocuparse por cada uno de nosotros. Él se preocupa de las cosas generales. Entonces, una idea ahí un poco extraña de Averroes. Pero bueno, así somos los filósofos. Bueno, esos serían 3 ejemplos de filósofos árabes. Ahora pasemos, si les parece, pasemos a la filosofía judía. No tenemos comentarios, entonces seguimos. La filosofía judía, ahí podemos ver un grupo de judíos en la Edad Media, ¿no? Con sus gorritos, con su vestimenta particular, ahí se los puede ver. Ellos son distintos. Contextualicemos un poco el asunto. Dice, el judaísmo se origina hacia el año 4000 antes de Cristo, con Abraham. ¿Cuándo inicia el judaísmo? Cuando Abraham deja de creer en los dioses en los que han creído los hombres hasta ese tiempo y se pone en camino al encuentro con un Dios desconocido que lo obliga a salir de sí mismo, que lo obliga a salir de su tierra, que lo obliga a dejar todo y caminar por el desierto. Y entonces al encontrarse con ese Dios, Abraham funda el judaísmo, que también es una religión monoteísta, o sea, un solo Dios. Se basa en el Antiguo Testamento de la Biblia, lo llamamos la ley, ¿no es cierto? La ley, la Torá, no sé cómo lo llaman los judíos. Se basa en el Antiguo Testamento de la Biblia, de nuestra Biblia. Ya el Antiguo Testamento lo compartimos con los judíos. Una idea muy importante para los judíos es esta. La historia es la presencia de Dios junto a su pueblo. O sea, el Dios en el que creen los judíos es un Dios histórico. No es un Dios metafísico, no es un Dios que está por fuera de la realidad nuestra, como nos enseñaban algunos de estos árabes que vimos ahora. No, para los judíos Dios camina al lado del pueblo. Por eso ellos le hacen una carpita para que él pueda dormir en medio de ellos, en el tabernáculo. Y después van a hacer el templo para que Dios viva ahí en el templo. El templo no es para ir a rezar, no, el templo es el lugar donde está Dios, ¿no es cierto? Sobre todo en el Sancta Sanctorum que llaman, o sea, en el lugar más sagrado del templo, ahí está Dios, presente físicamente. Y Él camina con ellos. Cuando van por el desierto, Dios va caminando con ellos y se convierte en columna de nube, en columna de humo, para ocultar a los judíos de sus enemigos. Y de noche se convierte en columna de fuego para iluminar el camino del pueblo y para servirle de obstáculo a los enemigos. Y cuando los judíos quedan metidos en un embrollo allá junto al mar Rojo, entonces Dios a través de Moisés abre el mar para que el pueblo pueda pasar. Esa idea de que Dios está al lado del pueblo, en medio del pueblo, es una idea propia de los judíos. Abraham y Moisés ponen las bases del judaísmo. Abraham es el creador del pueblo de Israel y Moisés es el liberador de la esclavitud de Egipto. Ellos dos son la base de la fe judía, ¿no es cierto? Estas dos personas. Bueno.
aquí hago una cosa, ya la hice, listo. Entonces veamos ahora unas características de la filosofía judía en la Edad Media. Primero, la cultura judía se desarrolló en la Edad Media, sobre todo en los países árabes. O sea, los judíos no tienen patria. Los judíos han perdido su patria en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, el ejército romano dirigido por el gran general romano Pompeyo, destruye la ciudad de Jerusalén. Destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén, se lleva todos los objetos del culto, ¿no es cierto? Se lleva todos los objetos del culto a Roma y sobre todo al destruir el templo de Jerusalén y al destruir la ciudad de Jerusalén acaba con el Estado de Israel. El Estado de Israel se acaba hasta que en el año 1948, por ahí ahora hace poco, Ben Gurión y un grupo de judíos se encargan de volver de Europa, regresar a la Tierra Santa y construir el nuevo Estado de Israel, que es el que existe hoy. El Estado de Israel que existe hoy es un Estado totalmente nuevo, ¿no es cierto? Porque durante toda la Edad Antigua, durante toda la Edad Media, durante toda la Edad Moderna, una gran parte de la Edad Contemporánea, el pueblo judío no ha tenido tierra propia. Los palestinos se han apoderado de su tierra y ellos no tienen su lugar. Entonces los judíos viven en medio de otros pueblos, especialmente viven en medio de los árabes. Y los árabes lo soportan porque los judíos les sirven de banqueros, les prestan plata, les organizan. Los judíos son gente muy hábil para los negocios y para las cosas, y entonces se hacen su hueco ahí en medio de los árabes, como lo van a hacer después en medio de los cristianos. Y van a aprovechar pues, esta relación con los árabes y con los cristianos para enriquecerse y para hacer toda su vida comercial y de negocios en lo que son tan expertos, ¿no es cierto? En sus temas trataron temas de carácter religioso y se dedicaron a la interpretación de la Biblia. O sea, la filosofía judía no tiene mayores pretensiones que las de tratar de acomodar el pensamiento de la Biblia judía a las ideas de Aristóteles. Entonces, buscan la armonización de las culturas, o sea, tratan de vivir como viven en medio de extraños. Entonces ellos buscan siempre tratar de armonizar su cultura con la cultura árabe, por ejemplo, con la cultura cristiana, para tratar de sobrevivir, porque si no sobreviven, pues van a tener problemas. Hay una filosofía judía que se llama la Cábala, ¿no es cierto? En la que con signos, con dibujos, así como los que se ven, como ese dibujo que se ve allí, allí se ve al rey David tocando tocando el arpa, la cítara, ¿no es cierto? David escribe los salmos, entonces aparece allí, que intenta la filosofía judía cabalística, intenta armonizar la fe judía con la razón. Ese es como un punto. Bueno, Santiago nos pide la palabra, perdón. Ay, ay, ay. Un dato curioso es que durante dicha época la cábala judía fue muy popular entre muchos. E incluso Nostradamus, quien es considerado un profeta hasta en estos días, estudió mucho la cábala de los judíos y menciona que la cábala judía presenta conceptos que no están presentes en el cristianismo, como ejemplo el concepto de Yes y Allin, o sea, la existencia y no existencia, el Ein Sof, el, el Dios más alto, el Ein Sof, que es, digamos, el exilio, que es un nivel menor, el Ein Sof. También están las Sephiroth, que son diferentes estados de la evolución, que tienen diferentes interpretaciones. Y también están las Quairot, que son el opuesto, o sea, lo negativo de las Sephiroth. No obstante, también está Belial, el opuesto negativo de Ein Sof. Y para terminar, tampoco nos olvidemos que hubo un nativo Tuca que se consideró a ellos mismos como un pueblo judío, descendiente de las 12 tribus. Sí, ahí tenemos entonces esta que es como dijéramos como una escuela, tanto religiosa como filosófica, que es la Cábala, ¿no? que tiene pues esa pretensión, ¿no? de explicar las cosas de la naturaleza pues a partir de buscar el lado místico, el lado misterioso de las cosas para tratar de llegar a la verdad. Entonces, estas serían un poco las generalidades de la filosofía judía.
Veamos unos representantes. En primer lugar, tenemos a Avicebrón. Avicebrón nace en el año 1020, muere en el año 1070, es un filósofo de unos 50 años cuando se muere, muy joven, ¿no es cierto? Una obra principal, fundamental, la más importante, Fons Vitae, que en latín significa la fuente de la vida, y una enseñanza. Todo está compuesto de materia y de forma, eso lo llama Aristóteles el ilemorfismo, ¿no es cierto? La mezcla entre materia y forma. Nosotros somos materia y forma. Mire usted, ahí pueden ver esa estatua de Avicebrón en mármol, ¿no es cierto? Ahí se ve la estatua. Ahí se ve la forma. La forma es un hombre grande que está sentado, que tiene estas características, etc. Esa es la forma. ¿Cuál es la materia? La materia es lo que hay adentro. ¿Qué hay adentro? Adentro hay huesos, hay tejidos, hay músculos, ¿no es cierto? Hay líquidos, hay sólidos que están en tránsito en el cuerpo. Esa es la materia. Y el resto es la forma. Si ustedes vieran al profesor, no lo pueden ver porque no tiene celular, pero ahí se puede ver la foto, ¿no? La forma es un hombre grande, unos 75 pasaditos ahí, relativamente grande, cachetoncito, ahí lo pueden ver, ¿no? Gordito, esa es la forma del profesor. ¿Cuál es la materia? La materia es lo que está dentro. Los huesos, los tejidos, los músculos, los líquidos, todo lo que tiene el profesor adentro. Entonces dice Avicebrón, todo está compuesto de materia y forma. Ilemorfismo, diría Aristóteles. Pero Dios no. Dios no tiene materia ni tiene forma. Dios es un espíritu puro, ¿verdad? Él no necesita ni materia ni forma. Para nosotros los cristianos, Dios se vuelve ilemórfico cuando se encarna en Jesús. Jesús se encarna, al encarnarse, toma nuestra forma y toma nuestra materia, ¿no es cierto? Y ahí ya sale de esa categoría que nosotros estamos diciendo. Pero Dios no tiene ni materia ni forma, Él es un ser puro y como dice la idea abajo, es un ser en sí. O sea, no necesita tener papá ni mamá, no depende de nadie, no depende de nada. Él es absolutamente autónomo, simple porque no tiene partes, ¿no es cierto? No tiene partes, es un ser puro, absolutamente puro y en ese sentido es un ser simple. Es extraño, distinto a nosotros totalmente, está en otra parte, distante del mundo. Y una cosa muy importante para la filosofía, a Dios no se lo puede conocer a través de la razón. A Dios se lo puede conocer solamente a través de la fe. Y no de cualquier fe, sino que dice Avicebrón que se lo puede conocer en la intuición del éxtasis, es decir, cuando uno en medio de una oración muy profunda, muy íntima, se sale del cuerpo uno, ¿no es cierto? Y entra en un estado de éxtasis como el que tenía Santa Teresa de Jesús, la gran filósofa española, ¿no es cierto? La podemos ver en la transverberación, me parece, de Bernini, una escultura. Allí se la puede ver como una flecha le atraviesa el corazón, es el éxtasis, es como si se muriera. Es un estado es como un orgasmo espiritual, para decir una palabra, pues así como para tratar de acercarnos, ¿no es cierto? Como un orgasmo espiritual en el que el alma del creyente se une con Dios. Solamente ahí se puede medio conocer a Dios. De otra manera no lo puede conocer. El hombre que no es capaz de llegar al éxtasis, el hombre que no tiene fe, no va a poder conocer a Dios. O sea, podrá tener unas ideas de lo que es Dios, pero para conocer a Dios tiene que salir de sí mismo a través del éxtasis y encontrarse con Dios. Bueno, otro filósofo, veamos, Maimónides, este es más conocido, sobre todo como médico, ¿no es cierto? Médico, filósofo, astrónomo y rabino judío. O sea, ellos no tenían un oficio, sino que generalmente tenían 4, 5 o 6 oficios. Su obra más importante, Guía de Perplejos. Hay muchos escritores árabes que van a escribir libros que se llaman guías de perplejos. Es una forma general de llamar a algunos libros. Es como decir un manual para los tontos, un manual para los nerds, ¿no es cierto? Entonces, guía de perplejos. Busca armonizar la fe con la razón. O sea, ese es clave, ese es un tema permanente en todos estos filósofos árabes, cristianos y judíos de la Edad Media. Y aquí nos da unas enseñanzas.
Si el texto sagrado contradice a la razón, es porque tiene un sentido alegórico. Por ejemplo, dice el libro de Samuel en el capítulo 10 que Dios detuvo el sol para que el pueblo judío pudiera ganar una batalla porque se venía cayendo la noche, el pueblo de Dios estaba ganando la batalla, pero ya se venía la noche encima y entonces había el peligro de que ya de noche no pudieran pelear y los enemigos pues descansaran, se rearmaran o recibieran refuerzos y entonces se comprometía la batalla. Entonces, qué hace Josué? Le pide a Dios que detenga el sol y Dios detiene el sol y entonces el día se alarga, ¿no? Otras 3, 4 horas más, la batalla se prolonga, finalmente los judíos acaban con los amorreos que son sus enemigos y San se acabó. Esa historia es imposible. ¿Por qué? Porque el sol no se mueve. El sol no se mueve, al sol no se lo puede detener porque el sol no se mueve. La que se mueve es la tierra. Pero la Biblia no sabe que la tierra se mueve. Para la Biblia la tierra es plana e inmóvil y el sol es el que da vueltas alrededor de la tierra. Entonces dice Maimónides, ese texto que contradice a la razón, evidentemente, tiene un sentido alegórico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios está al lado de su pueblo y que lo ayuda y que lo apoya, ¿no es cierto? Un sentido alegórico. En otras cosas sí puede tener un sentido exacto. Cuando la posición del Antiguo Testamento, cuando respecto a un tema es clara, debemos asumirla. No sé, cualquier cosa que diga el Antiguo Testamento que sea absolutamente clara. No sé, el Señor es mi pastor, nada me falta, dice el Salmo. Pues eso sí, claro, si el Señor existe y está en el cielo y nos ama, pues entonces será como un pastor que nos cuida, eso es verdad. Ahí no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Pero si hay alguna duda, entonces podemos hablar de un sentido alegórico. Entonces, ese sería Maimónides. Finalmente, aquí encontramos lo que hemos venido hablando en la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no es cierto? Ya dijimos, no es una escuela, por decir algo como un colegio, como una universidad, con un edificio, una cosa así, no. La llamamos escuela, pero es una tradición, es una corriente de pensamiento, ¿no es cierto? Es una confluencia de autores cristianos, árabes y judíos que van a hacer allí una experiencia muy fuerte de traducción y de producción de conocimiento, sobre todo en Toledo. No solamente en Toledo, sino como ya lo han expresado ustedes en el trabajo colaborativo, también en otras partes se produjeron escuelas parecidas como la Escuela de Toledo, entonces allí tenemos. Los reyes cristianos, especialmente Alfonso el Sabio, es el que está ahí en la imagen, Alfonso el Sabio es el que está ahí en medio de esta reunión de sabios, está Alfonso X, él facilita el intercambio cultural. Él gana la guerra a los árabes, que son los que han tenido invadida su tierra, ¿no es cierto? Pero él no los expulsa, sino que al contrario los acoge y a los grandes filósofos, a los grandes teólogos, a los científicos árabes y judíos que encuentra en Toledo, los protege, les paga un sueldo, les da la comida, les da la habitación, les soluciona todos los problemas. ¿A cambio de qué? A cambio de que se encarguen de traducir la obra de Aristóteles, de comentarla y también que se dediquen a producir otras formas de pensamiento. Entonces eso produce un florecimiento cultural en España, en Europa, es un fenómeno muy interesante de tolerancia, en primer lugar, porque estamos hablando de un tiempo en el que la tolerancia no es precisamente la costumbre, ¿no es cierto? Y dedicados especialmente al estudio de Aristóteles, como hemos dicho, pero también van a dedicarse a estudios de astronomía, de matemáticas, de medicina, de anatomía, que es muy importante porque, como por decir algo, los curas católicos no permitían que los científicos hicieran investigaciones con cadáveres.
¿cierto? Entonces será muy difícil que la medicina avanzara si no sabemos cómo funciona el cuerpo por dentro. Para saber cómo funciona el cuerpo tenemos que diseccionar un cadáver, abrirlo y ver y decir, bueno, estos son los huesos, estos son los músculos, estos son los órganos internos, cada cosa qué es lo que hace. Para eso la anatomía necesitaba trabajar con cadáveres. Entonces, hay ese estudio de la medicina, pues en ese estudio de la medicina es fundamental el que se llama el trabajo que van a hacer árabes y judíos en este tiempo. Entonces, la Escuela de Tractores de Toledo, ahí está, es un fenómeno muy interesante que hay que profundizar. Bueno, ensayemos unas conclusiones. Dice, el Islam, el cristianismo y el judaísmo son las tres grandes religiones monoteístas. Perfecto, eso ya está claro. La única diferencia es que los cristianos, al admitir la Santísima Trinidad, aunque siguen siendo monoteístas, tienen ahí su propia, que dijéramos nosotros, una característica que no van a tener los árabes y los judíos en ese sentido. En la Edad Media, estas religiones enfrentaron, todas ellas, las tres, el problema del redescubrimiento de Aristóteles y los desafíos que Aristóteles le plantea a la religión. ¿No es cierto? Estamos ante un filósofo pagano, filósofo antiguo, que es mucho más inteligente que los libros sagrados y mucho más inteligente que los filósofos de la Edad Media. Entonces ahí no hay nada que hacer. Bueno, la relación entre la fe y la razón es un tema común para las tres filosofías, ¿no es cierto? Las tres van a tratar de resolverlo, unos van a resolver de una manera, otros de otra, y ahí está. Y en Toledo y en otras partes de Europa se ha dado un fenómeno muy interesante de tolerancia y de encuentro intercultural en la que científicos de las tres grandes religiones hacen trabajos comunes para tratar de responder a Aristóteles y también para tratar de que la ciencia avance, ¿cierto? Bueno, ahí yo les voy a mandar al servicio de mensajería interna, les mando esta presentación para que ustedes puedan entrar a estos videos. Son unos videos muy bonitos, muy importantes, muy claros. El primero sobre la filosofía árabe y judía, ¿no? Ahí está. El segundo sobre la filosofía islámica y el tercero sobre la filosofía judía, ¿no es cierto? Entonces ahí yo les mando porque pues desde aquí pues obviamente no se puede abrir, pero desde el PowerPoint o desde el PDF, si no me deja mandar el PowerPoint por el tamaño de las imágenes, lo mando por PDF para que lo puedan ver. Bueno, y la bibliografía de donde se han tomado estas ideas, pues ahí está, son los libros que trabajamos en el curso. Muy bien. Bueno, esa sería la presentación. Entonces, me vuelvo a disculpar con ustedes por los problemas técnicos que hemos tenido al principio. Hay problema, yo no sé, yo creo que es un problema de Teams, porque llevaba ya casi media hora tratando de entrar y no entraba. Y después entré y entró de una. Entonces uno no sabe con estos aparatos raros. La inteligencia artificial que choca con la tontera del profesor. José Mauricio, por favor. Sí, profe, buenas noches. Profe, ¿se podría decir de manera pragmática, por una parte, en el aspecto teológico, de que prácticamente la religión islámica es una religión monoteísta? El judaísmo igualmente monoteísta, pero de manera pragmática, creo que no se podría dar esa misma afirmación sobre el cristianismo, más aún cuando el cristianismo está dentro del catolicismo, o sea, cuando se maneja dentro del catolicismo, en razón a que al parecer entra a ser una religión generada sobre el modelo de religión que tenían los griegos y que después tenían los romanos en términos de dioses y semidioses, ¿sí? Eso por una parte, pues creo que es algo que en términos pragmáticos como que en realidad contradice mucho eso. Y lo otro, que ya en algún momento lo habíamos hablado, pero acá se ratifica así, lógicamente se genera cuando un texto, un libro, pasa por las manos de una persona para que esa persona lógicamente genere una transcripción del mismo, se genera una impurificación en el proceso
dado que además de la condición subjetiva, hay unas intencionalidades de acuerdo con lo que se quiere marcar en su condición teológica, ¿sí? Me refiero a todo el aporte pues, de los árabes en lo que tiene que ver con las traducciones, perdón, de la obra de Aristóteles, ¿sí? Sin embargo, hay una distancia allí bastante marcada y tiene que ver que mientras los filósofos judíos y los filósofos islámicos no solamente se dedicaron, digamos, desde sus consideraciones teológicas a trabajar la filosofía, también trabajaron mucho más en aspectos científicos como la medicina. Por ejemplo, ahí hay unos que el trabajo mucho más está en la parte de la medicina, con tratados y todo eso. En la astronomía inicialmente, astronomía, la física, la matemática, en comparación con un alto porcentaje de los filósofos, digamos, del cristianismo, casi que enfocaron en gran medida su labor sobre aspectos teológicos y no tuvieron como una presencia tan fuerte en otros, en diferentes campos científicos como estos otros dos grupos. No sé, me parece, profe. Gracias. Sí, José Mauricio, ahí sí. No podemos decir que el cristianismo no es monoteísta porque nos meteríamos en un problema. No podríamos decir que No excomulgan. no podríamos decir que el cristianismo es politeísta, pero sí tendríamos que decir que el monoteísmo cristiano es bastante peculiar en comparación con el monoteísmo judío y con el monoteísmo islámico, porque el monoteísmo judío y el monoteísmo islámico no admiten ninguna fisura. No admite ninguna fisura. Dios es uno solo. Ahí no hay nada que hacer. Dios es uno solo y no se lo puede dividir. Mientras que el cristianismo, digamos, lo divide internamente. Sigue diciendo que Dios es uno solo, pero lo divide internamente, ¿no? Decimos, cuando hablamos del dogma de la Trinidad, entonces los cristianos decimos que es, como dicen, perdón, la Santísima Trinidad es un solo, Padre, tres Hijo y personas. Espíritu Santo. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. O sea, Dios es uno solo, pero dentro de él existen de alguna manera tres personas distintas. Entonces ahí queda el monoteísmo cristiano, digamos que es un monoteísmo bastante peculiar, para no decir otra palabra, pues en relación con el otro monoteísmo de las otras dos grandes religiones. ¿Qué tan contaminado está el catolicismo de lo griego y de lo romano? Es muy difícil también decirlo, pero sí es posible que el problema es el siguiente. Cuando usted admite que Dios se ha encarnado en la persona de Jesús, Jesús se vuelve, Dios se vuelve visible. El Dios que era invisible se vuelve visible en la persona de Jesús. Cuando los reyes magos y los pastores van a ver al niño Jesús, ellos van a ver a Dios. Dios se ha vuelto visible, Dios se ha vuelto imagen, lo podemos ver. El que era incognoscible, el que era absolutamente lejano, extraño, se ha hecho totalmente cercano en la persona de Jesús. Cuando la gente veía a Jesús, veía a Dios, ¿no es cierto? Y Jesús mismo se va a presentar como Dios. Entonces, allí las cosas cambian y los cristianos empiezan a ser, muy pronto empiezan a hacer imágenes, por ejemplo, imágenes de Jesús, imágenes de la Virgen. Vamos a encontrar imágenes de Jesús, imágenes de la Virgen muy antiguas, ya en el siglo III después de Cristo ya encontramos imágenes de la Virgen, por ejemplo. Mientras que es muy difícil encontrar imágenes, por ejemplo, en el judaísmo o en el islam de la persona divina, ¿no? Sin decir que no las haya, porque en algunos casos las ha habido, pero obviamente como excepciones. Entonces, ahí tenemos un problema. Es un poco complicado el problema religioso, pero sí, lo que dice José Mauricio es verdad. O sea, el politeísmo, el monoteísmo cristiano tiene sus matices, ¿no es cierto? Y tiene sus problemas teológicos, pues que los cristianos tienen que tratar de resolver. Obviamente la filosofía, pues, no se ocupa mucho de eso, pero sí es importante. Bueno, nos pide la palabra compañero Santiago.
a complementar lo que dio mi compañero, porque podemos decir que que el cristianismo es algo similar a una religión persa, más específicamente el zoroastrismo. La religión entre el bien reencarnado por Agua Mazda y el contra el mal reencarnado por el gemelo de Agua Mazda, Angamenyu. Lo interesante de esta religión es que muchos piensan que fue el origen real del cristianismo. Por Lo digo porque de cierta manera los judíos dicen que el concepto de Satanás nació en dicha religión, ya que en el judaísmo Mastema y Satanael son dos ángeles, pero que a pesar de su naturaleza, digamos, negativa, obedecen a Dios, ya que todos los ángeles, no, todos los ángeles dentro de la teología judaica cabezan el libre albedrío. Por lo tanto, es imposible que uno se vea contra Dios. Además, demieten el caso de Lucifer diciendo que la luz de la mañana se refería a Nabucodonosor de Babilonia. Esto es muy interesante ya que el zoroastrismo es una visión entre el monoteísmo y el politeísmo, ya que había muchos dioses, pero solo se veneraba uno. Algo que podía aplicarse al cristianismo porque técnicamente la Santísima Trinidad, y dependiendo de la interpretación, pueden ser tres dioses. Ujú. No obstante, en el catolicismo se nota eso aún más con los santos. Sí menciona que el culto a María tuvo su origen en el culto romano hacia la diosa egipcia Isis. No obstante, también hay personas que piensan que el neoplatonismo y el platonismo también fueron responsables del cristianismo porque la idea de Platón combinaba a la perfección con los judíos. Por lo tanto, algunos judíos afirman que que el cristianismo es un sincretismo entre zoroastrismo y platonismo y neoplatonismo. Ujú. Sí, sí, es muy complicado, es muy complicado. No podemos decir que ninguna religión sea una religión pura, que no tenga contaminación de nada. No, todas las religiones tienen contaminación de otras religiones. Lo que llamamos nosotros en teología y en filosofía también lo llamamos el sincretismo, ¿no es cierto? El sincretismo es que la religión católica, por ejemplo, en la religión católica que nosotros vivimos, por ejemplo, en América Latina, hay muchos elementos que son paganos del zoroastrismo, como dice Juan Camilo, de otras, del neoplatonismo, como decía José Mauricio también, de las grandes religiones griegas, de las creencias de los romanos, etcétera, que van mezclando allí. O sea, en ese sentido, todas las religiones tienen. O sea, pretender que la religión de uno es pura, eso es falso. O sea, no hay ninguna religión pura. Incluso en el mismo judaísmo hay varias escuelas, varias tendencias, y eso va a ser la cosa muy complicada. Bueno, muchas gracias. Santiago. Ahora, por favor, José Virne, compañero. Muchas gracias, profe. Yo quisiera hacer una interpelación aquí sobre la cuestión cuando empezó ya muy entrada la Edad Media, cuando empezaron varios filósofos a mirar la amalgama entre la razón y la fe y el cristianismo. Si eso fue debido a una inquietud filosófica de los pensaderos de esa época, o si más bien fue como una aceptación, como un miedo hacia la iglesia que tenía tanto poder y que no se podía como contravenir los preceptos de eclesiásticos. Entonces, ¿usted qué piensa de eso, profe? Si más bien fue una inquietud filosófica, espiritual de muchos pensadores que quisieron armonizar o darle una racionalidad a la existencia de Dios, ¿no? A la creación, porque es lo que más se debate en la filosofía, que es a qué venimos, qué es la existencia del ser humano. Si eso fue debido a esa inquietud o si más bien fue debido tratando de armonizar la fe cristiana y el poder de la iglesia. Muchas gracias. Pues yo creo que todas las opciones, ¿no? Todas las opciones. Evidentemente, cuando aparece Aristóteles, unas ideas no novedosas, porque pues Aristóteles es mucho más antiguo que estas tres grandes religiones, pero cuando aparece Aristóteles es como un boom, ¿no es cierto? Es como un boom, es como como un huracán que entra en la Edad Media y empieza a poner en duda la veracidad misma de las religiones. O sea, el discurso de las tres grandes religiones es un discurso muy infantil, ¿no es cierto? Muy mítico, muy mitológico. Y las ideas de Aristóteles son muy racionales, muy lógicas, muy bien asentadas. Entonces queda allí la idea de que
Muchas personas importantes, muchas personas influyentes en la Edad Media hubieran podido abandonar la religión para irse detrás de Aristóteles. Es una posibilidad, como nos hemos ido algunos detrás de Marx, por ejemplo, ahora en el tiempo moderno. Entonces, sí existe esa posibilidad. ¿Hasta qué punto la Iglesia veía peligrar su poder? También es posible. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, en El Nombre de la Rosa, que es una película clásica sobre la Edad Media, ¿no? Una película clásica sobre la Edad Media, ahí se puede ver cómo la Iglesia busca controlar el poder y cómo busca mantener el poder y cómo ve a Aristóteles como una amenaza. Ese monje, así como con esos ojos cubiertos de cataratas, ese hombre mayor que no duda en matar a sus compañeros para que no se conozca una obra de Aristóteles, una obra sobre la risa, ¿no? La poética de Aristóteles. Me parece muy interesante en ese sentido. Y también se puede decir, o sea, sí es posible que haya habido en la Edad Media digamos, esa intención de la Iglesia de conservar su poder y de evitar que Aristóteles viniera y les arrebatara el poder que había construido con tanto esfuerzo, ¿no? Entonces ahí se puede ver. Bueno, muy bien, muchas gracias. Javier Alfonso, por favor. Buenas noches. Yo lo que quisiera es también saber su opinión y yendo un poquito en la misma dirección del anterior comentario de José Virne. Después de mirar, digamos, los diferentes aspectos que ha habido de la filosofía medieval, tanto desde el ángulo católico como de ahora que miramos de los árabes y de los judíos, parecería, y quiero saber qué opina usted, que es realmente más bien un ejercicio, o sea, la filosofía se volvió accesoria a la teología durante la Edad Media como una herramienta para justificar, o sea, en otras palabras, parecería un gran ejercicio retórico para después de tomar herramientas filosóficas de la lógica, herramientas del mundo antiguo de la filosofía, usarlas como herramienta para justificar las religiones, ¿cierto? Entonces se volvería más un ejercicio retórico, me parece a mí, a lo último, en la cual tratan de encontrar esa justificación, en algunos casos más exitosa que en otras, pero parecería, pienso yo, que a lo último termina esta etapa cuando se llega a la imposibilidad de unir esos dos, la teología y la filosofía, y se rompen el humanismo en el Renacimiento. No sé qué opinan. Sí, así es, así es. ¿Qué hace la teología? En primer lugar, la teología, en la Edad Media, la teología es la ciencia mayor, ¿verdad? Como lo insinúa Javier Alfonso claramente, y José Vierna y todos los demás lo han expresado. O sea, en la Edad Media, la teología es la ciencia mayor. La filosofía se convierte en una ciencia auxiliar de ¿qué se llama? De la teología. Entonces, la teología incluso va a ser llamada en la Edad Media, va a ser llamada la esclava de la teología, ¿no es cierto? Ancile teologie, van a decir los antiguos. O sea, la filosofía es la esclava de la teología, es la sirvienta, es la que le sirve en el ejercicio que llama Javier Alfonso, en el ejercicio retórico. O sea, cogemos a Aristóteles, cogemos toda la obra de Aristóteles, cogemos toda la obra de Platón y convertimos eso como en un esqueleto, ¿no es cierto? Y en ese esqueleto, o si quieren ustedes como en un mueble, aquí como este mueble que tengo yo aquí al frente, este mueble tiene varias entraditas aquí, entonces este esqueleto lo armamos con la filosofía y allí vamos a meter todas las enseñanzas de la religión y todo eso, y la filosofía va a ser entendible, un poco el discurso teológico que es tan difícil de comprender. ¿No es cierto? Si ustedes leen, por ejemplo, a los teólogos árabes, a los teólogos judíos, a los teólogos cristianos, uno queda perdido, ¿no es cierto? O sea, es difícil de entender. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Javier Alfonso? En las tres etapas de la filosofía medieval, temprana, alta y baja Edad Media, vamos a ver cómo en la primera, si yo estoy aquí haciendo como una línea, ¿no es cierto? Estoy haciendo como una línea que va de arriba hacia abajo.
En la primera parte, en la temprana Edad Media, la que manda es la teología. La teología y la filosofía le sirve de sirvienta. En la temprana Edad Media. En la baja Edad en la alta Edad Media, especialmente con Aristóteles, perdón. En la alta Edad Media, especialmente con Santo Tomás de Aquino, la relación como que se estabiliza. Dijéramos que Santo Tomás de Aquino en cierta forma es al mismo tiempo filósofo, al mismo tiempo teólogo, y le da a la filosofía una importancia semejante a la de la teología y quedan como empatadas. Mientras que en la Baja Edad Media, con el maestro Eckhart, con Occam, ¿no es cierto? Con esos grandes filósofos de la Baja Edad Media, la filosofía ya va a coger su propio camino, va a tener su propio estatuto y se va a independizar de la teología. Entonces podemos ir viendo cómo desde la temprana Edad Media el protagonismo de la filosofía va aumentando hasta que al final se separa de la teología. La teología seguirá siendo una ciencia pues todo el tiempo, hasta hoy. ¿No es cierto? Hasta hoy la teología se estudia como una ciencia, evidentemente. Pero en el momento actual, por ejemplo, a nadie se le ocurre considerar a la teología como la ciencia mayor. Hoy lo que tenemos que considerar como ciencia mayor es la filosofía. La filosofía es la ciencia mayor y la teología es una ciencia auxiliar de la filosofía en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos son dos ciencias completamente distintas. Una atiende a la razón, la otra atiende a la fe, cada una con sus propios estatutos, cada uno con sus propias leyes, cada una con sus propios métodos, de manera que hemos pasado, en la Edad Media, hemos pasado de ser la filosofía, la esclava de la teología, a, como dice perfectamente el compañero, ya al final de la Edad Media y en el Renacimiento, ya la teología y la filosofía como dos ciencias completamente distintas, cada una con su propio camino. Entonces, ahí quedaría. Bueno, Cristian Manuel, por favor. Parece que tienes el micrófono apagado. Sí, sí, doctor, no hay que olvidar Ahora los sí. conceptos, no hay que Ahora olvidar sí. los conceptos de Raimundo Lulio, en donde él dice de que, o sea, él trata de unir la filosofía con la teología. Y esto se da prácticamente en la Baja Edad Media. Y todos estos conceptos de él fueron unos conceptos demasiado importantes, tomando en cuenta otros criterios que venían de la Alta Edad Media y de la Temprana Edad Media. Sí, y Lulio Lulio es una persona muy interesante. Raimundo Lulio es un filósofo cristiano, pero con una influencia árabe muy alta, ¿no es cierto? Hablaba árabe, conocía a los filósofos árabes, conocía el Islam, era una persona muy interesante. Sí, ya con él ya se ve cómo la filosofía trata de encontrar su propio camino y de salir de esta esclavitud de la teología, exacto. Raimundo Lulio es una persona bastante desconocida para nosotros, pero que sería muy interesante estudiarlo para comprender mejor esta relación. Gracias, compañero Cristian. Por favor, Carlos Daniel. Buenas noches. Sí, con respecto a lo que estaban diciendo de pronto el compañero José, creo, yo no creo que sea como tal una justificación retórica, que la filosofía sea como una justificación retórica para decirlo, para justificar la fe, una retórica para justificar la fe, sino que no había como tal, digamos, por lo menos en el inicio de la Edad Media, yo noto que no había como tal una extinción, una extinción, sí, como que fuera como tan claro la distinción que nosotros hacemos hoy en día entre teología y filosofía, sino hasta bastante entrada la Edad Media, ya llegando prácticamente al Renacimiento. Lo digo porque eso sucede con todas las ciencias. Todo empieza con la filosofía de la antigua Grecia, pero entonces nosotros vemos en Aristóteles que no sabemos si es exactamente un filósofo o exactamente un científico. O sea, no es que tratara él de pronto de justificar una cosa con la otra, sino que en ese entonces no había una distinción como tal clara como la tenemos nosotros de las ciencias particulares
con las ciencias humanas, ¿no? O sea, esas distinciones no las había. Aristóteles y los filósofos griegos vienen siendo en parte físicos, en parte químicos, hablaban del arjé, en parte hablaban del movimiento, eran físicos, en parte hablaban del alma, eran teólogos, en parte hablaban de lógica y eran filósofos, y así eso se fue como construyendo, digámoslo así. Y la historia de la filosofía viene siendo que va sacando como, yo le llamo extinciones, o sea, como pedacitos o como soberanas que se van independizando, ¿sí? Entonces se independizaron en inicio las ciencias humanas, se van independizando la política, la teología, y con el Renacimiento ya se van independizando la química, la biología, la medicina, y ahora ya se van independizando cada vez más, tal vez la psicología, o sea, todas se van como independizando de cierta manera de la misma ciencia madre que es la filosofía. Entonces no creo que se trate de una justificación de una cosa con la otra, porque creo que eso es un punto de vista sesgado desde nuestro modo moderno de ver las cosas. O sea, creo que la historia hay que comprenderla como si fuéramos, digamos, personas de aquel entonces. Y no había como tal una distinción clara, voy a justificar esto con esto otro, no, sino que era, digamos, una mezcla de un poco de lo uno y un poco de lo otro. En lo que sí estoy de acuerdo es que sí, en lo que hemos visto del curso, la mayoría de los filósofos, lo que se trata es de tratar de conciliar la fe con la razón, no una distinción de teología y filosofía, sino de conciliar la fe o de llamarla a partir de la razón, de comprenderla. Entonces hay unos que están de acuerdo en que sí, son la fe y la razón no se contraponen, otros que, bueno, cada quien van haciendo sus postulados, y creo que eso viene pues veníamos de hablar de pura razón, y luego viene el cristianismo que, digamos, invade todo y es una fe, entonces se da como esa mezcla, por decirlo así, y se trata como de, bueno, ¿cómo conciliamos esta verdad? No cada quien de una manera independiente, sino que eran medio filósofos y medio teólogos, como lo mencionó el maestro ahorita. Así es, Carlos Daniel, como tú lo afirmas claramente. Si uno pudiera decir cómo resumimos la Edad Media, entonces yo diría, lo resumimos en las relaciones entre la fe y la razón. O sea, si usted dice, ¿qué es la Edad Media desde el punto de vista filosófico y teológico? La Edad Media es un tiempo en el que se busca conciliar la fe con la razón. Si no hubiera aparecido Aristóteles, las grandes religiones se hubieran sumido en la intolerancia, en el fanatismo y en todo eso. Aristóteles llega, es como un revulsivo, ¿no? Es como cuando uno se toma un purgante muy fuerte, y eso hace adentro de la barriga de uno, hace como una revolución, y entonces nos hace vomitar o nos hace dar soltura o lo que sea, y entonces saca de nosotros todas las cosas. Aristóteles en cierta forma aparece en la Edad Media como un revulsivo, alguien que le viene a decir a uno, mira, tu discurso está muy flojo. El discurso cristiano está muy flojo, el discurso islámico está muy flojo, el discurso judaico está muy flojo. Tienen que pensar más, tienen que sustentar más para decir que Dios es uno solo. Con tres personas distintas van a tener que echarle más cabeza y van a tratar de explicarlo de una manera más inteligente y más racional. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que realmente la Edad Media es un tiempo muy rico en la discusión filosófica. Es un tiempo Sí. muy rico en la discusión filosófica, y lo que busca precisamente es cómo armonizar a Aristóteles con las grandes religiones, cómo armonizar la filosofía con la teología, cómo armonizar los problemas de la fe con la razón. Y como lo dice el compañero Carlos Daniel, unos se fueron por un lado, otros se fueron por el otro. Santo Tomás, por ejemplo, va a decir, la verdad es una sola, la verdad es una sola. Y a la verdad se llega o por la fe o por la razón, porque la verdad es una sola, y no puede ser que la verdad diga una cosa y la razón diga otra. Si la fe dice una cosa y la razón dice otra, una de las dos está equivocada, porque la verdad es una sola. Mientras que algunos árabes van a hablar, por ejemplo, de la doble verdad. A una verdad se llega por la fe, a otra verdad se llega por la razón. Entonces hay varios caminos y varias formas. Pero evidentemente es un tiempo muy rico, y la filosofía va a terminar convirtiéndose, como lo indica el compañero, en madre de todas las ciencias. Todas las ciencias tienen que hablar de la filosofía.
los filósofos antiguos, todos estos polímatas, todos estos hombres de saber enciclopédico de los que hemos hablado, San Isidoro de Sevilla, San Alberto Magno, todos estos árabes, ¿no? Que hemos estudiado hoy, por ejemplo, ellos podían hablar de lo mismo. San Agustín, por ejemplo, San Agustín en la Ciudad de Dios hace política. ¿No es cierto? En las confesiones hace ética, hace moral. Mientras que ya en el tiempo moderno, ya la moral, la ética, la política van a tener sus propios caminos. Y hay ciencias que están apareciendo, que han aparecido hace muy poco. La sociología, por ejemplo, aparece, ya tiene, no creo que tenga más de un siglo o 2 siglos de existencia, por decir algo. Y es posible que aparezcan otras ciencias. La inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial que en este momento irrumpe así de una manera fuerte, pero en cierta forma todavía un poco tímida, porque todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, de alguna manera va a implicar que aparezcan otras ciencias para manejar la inteligencia artificial, para tratar de comprenderla, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay como muchas posibilidades y muchas cosas. De manera que, bueno, pues ha sido una jornada un poco accidentada, ¿no? Por la parte tecnológica. No sé, mañana voy a hablar con la ingeniera para que me oriente un poco porque no logro entender qué fue lo que pasó. Es como un diablo que se hubiera metido en este computador. No podía entrar a la conferencia, pero bueno, ya se resolvió y pudimos hacer un buen trabajo. Y yo les agradezco mucho pues, los comentarios, las opiniones y la paciencia que han tenido para esta tercera conferencia educativa. Los invito, pues no voy a entrar en detalles porque ya no hay tiempo, pero los invito a terminar la actividad, hagan el trabajo creativo bien bonito, bien elegante. Miren que la parte estética del trabajo creativo es muy importante, ¿no? Miren en la Edad Media todos esos dibujos, esas imágenes que hay, que se llama eso, audios, música, ¿no? En videos que hay, todas esas cosas, aprovechenlo, mézclenlo. Mira, por ejemplo, es que yo voy a hacer una poesía, listo, voy a hacer una poesía, esa poesía preséntala en un video. Y en ese video puedes usar imágenes, no sé, hay película Escoto, por ejemplo, hay películas como El nombre de la rosa, hay muchas películas de temas, ¿qué se llama esto? De temas medievales que ustedes pueden aprovechar. En la página que yo tengo que se llama Medieval, la filosofía medieval, espérenme un minuto, la busco. Sí, aquí, una vista medieval. Les voy a mandar el enlace exactamente, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en esta página, allí les mando el enlace, ustedes pueden ver aquí en el chat, ¿dónde estoy? Ya me voy a perder otra vez, Dios mío bendito. Con todo lo que me ha costado entrar aquí, ya me voy a perder. El chat. Aquí en el chat les comparto esta imagen, les comparto este sitio web que se llama Filosofía Medieval y allí ustedes van a encontrar películas, ¿cómo se llama esto? Imágenes, música, películas, videos, imágenes, un montón de recursos que pueden usar en el trabajo creativo para hacerlo más atractivo. Bueno, nos está pidiendo la palabra Cristian, por favor. Doctor, ¿cuál es el plazo máximo para presentarle el trabajo creativo? Estamos ahora, cuando se termine, hasta el 15. 14 que estamos, ¿no? 14, 15, sí. Sí, 14, sí, 14 se termina el trabajo. Porque ya en la última etapa, que es, me imagino yo, del 15 al 28 de mayo, ya los trabajos creativos ya tienen que estar listos porque allí se vota. Allí se vota, cada grupo vota por el mejor trabajo creativo que tengan. Entonces hay una elección que tiene que hacer el mismo grupo colaborativo y dice, por ejemplo, en el grupo número 1 el trabajo creativo que nos va a representar es el del estudiante fulano de tal. Y entonces yo ya aquí con la ayuda de los expertos o yo solo, a veces llamo a algún experto, a veces lo hago yo solo, ya escojo quién gana, quién pierde, quién va de primero, quién va de segundo y entonces ya se avanza. Pero ya en esa última etapa ya es solamente para votar y para ver. Entonces aprovechen estos que pues prácticamente 10 días, 12 días que faltan pues para terminar el trabajo creativo. Carlos Daniel.
Profe, yo sí tengo una duda con respecto a lo siguiente. Tenemos que debemos hacer el RAE acerca del texto de Raimundo Lulio, pero no tengo claro cuál es el texto, porque en el enlace que veo ahí lo tengo precisamente abierto y es o sea, no es como tal un texto del autor, sino que menciona como la crisis de la escolástica, introducción al cristianismo, o sea, son como unos capítulos, pero es como un libro posterior que no es como tal del autor. Esa es como la pregunta. Ya te ¿Cuál sería entiendo. el texto, si nos lo puede compartir, para hacer el RAE? Porque Sí, estuve buscando en internet y no encuentro, sinceramente, de pronto algo el- directo, con referencia, pero no algo directo como tal de la fuente original de Raimundo Lulio. yo investigué también porque es muy difícil encontrar un libro en línea, porque todos esos libros tienen, ¿cómo se llama eso? Tienen derechos de autor, pero yo encontré aquí un libro que se llama El ascenso, el descenso, ni sé qué. Voy a copiarte aquí en el chat, por favor, cópialo rápido porque esta charla se termina y ya es más difícil cogerla. Aquí en el chat voy a copiar el enlace donde está el libro de Lulio. Ok, perfecto. Allí está el libro de Lulio. Si tú le das clic aquí, a ver, yo le voy a dar clic para verlo. Copiar vínculo. Dele, ya enseguida. Gracias, muy amable. Entonces allí aparece el libro. Exacto. Ahí ya está verificando el enlace y ahí aparece el libro en PDF. Y allí, allí aparece un libro del padre Fernández, que es un jesuita que ya murió, obviamente. Allí en la página 490 del PDF o 964 del libro. O sea, el PDF tiene unos numeritos de página en la parte superior. Allí tú pones página número 490 y allí aparece el libro que se llama Libro del Ascenso y Descenso del Entendimiento. Entonces, ahí voy a copiarte las páginas para que Sí, porque los puedas, es para enorme, que lo trae. puedas encontrar. Sí, ya lo vimos. Sí, el libro dice el compañero que es grande, pero no se va a leer todo, sino la parte que el tutor está diciendo que es la página 490 del PDF. Dice libro del Eso, descenso y en ascenso del adelante, entendimiento. Entonces vienen hasta que siendo una, dos, tres, no sé, unas cuantas páginas. No es tan largo como de leer todo el libro como tal. exacto, no, porque todo el libro del padre Fernández, son dos libros del padre Fernández que tienen textos de todos los filósofos medievales. Pues no de todos, pero sí de los más importantes. Sí, es bueno porque trae Es un muchos librazo, filósofos, pues. es un librazo, es un librazo. Sí, El eso padre estoy viendo Clemente aquí. Fernández nos pone ahí a la mano, porque pues ellos, pues hay gente que estudiaba estas cosas y que se dedicaba en forma, pues entonces nos ha dejado ahí esas dos grandes, ¿cómo se llama? Dos libros nos ha dejado pues una maravilla, ¿no? De No, ese texto. libro está bueno, profe. Sí, ahorita voy a aquí en la página misma que se llama Medieval, mm, donde dice, en la página de Filosofía Medieval, donde dice documentos, allí pueden encontrar los dos libros del padre Fernández. Dice Fernández, Filósofos Medievales 1 y Fernández, Filósofos Medievales 2. Allí ustedes son dos libros de 500 páginas cada uno, si estamos hablando pues, casi de una Biblia. Allí ustedes pueden encontrar los dos libros del padre Fernández que tienen textos de todos los filósofos medievales. O sea, hay algunos textos que son muy obtusos, muy oscuros, muy difíciles de entender, pero es muy interesante porque nos pone ahí a los autores, ¿no? De primera mano. Sí, Entonces, hay harto, hay como unos 50. sí, ahí está la filosofía medieval. Sí. Allí pues se extraña uno a las mujeres, ¿no? Extraña uno a las mujeres. No hay filósofos mujeres en la Edad Media para el padre Fernández. Pero bueno, ahí las buscamos nosotros por otro lado, ¿no? Cristina de Pizan, Margarita Poret, Hildegarda de Bingen, ¿no? El Papa, no sé, a ver, ahí sí me pierdo. Creo que el Papa Juan Pablo II convirtió a Hildegarda de Bingen en doctora de la Iglesia. La Iglesia tiene 4 doctoras, mujeres. Llamamos doctores, en la Iglesia Católica se llaman doctores de la Iglesia a los autores
más brillantes y más completos que ha tenido la Iglesia Católica desde el punto de vista de la teología o de la espiritualidad. La mayoría son hombres, obviamente, ¿no? San Agustín, Santo Tomás, todos esos, los orientales, los occidentales, etcétera. Pero entre los cuatro filósofos, entre todos los doctores de la Iglesia, hay cuatro mujeres, que son Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, que llamamos nosotros, Santa Catalina de Siena y Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen es una filósofa medieval. Santa Teresa de Jesús es más moderna. Santa Teresita del Niño Jesús también es más contemporánea, dijéramos nosotros. Santa Catalina de Siena es como del Renacimiento, me parece, pero Hildegarda de Bingen es de la Edad Media y es doctora de la Iglesia. O sea, la Iglesia confirma que la doctrina de Hildegarda de Bingen es una doctrina pura y que le ayuda a la Iglesia a comprender los misterios de la fe, de manera que estamos ante una gran autora. Entonces ahí están. Hay otras muchas más autoras, muchas más, pero las más importantes son esas tres: Hildegarda de Bingen, Cristina de Pizan y Margarita Porret, que ustedes pueden estudiar. Profesor, una pregunta. Dentro de la página suya de filósofos y en la parte de la Baja Edad Media, pone también un par de enlaces para el de Margarita Porete de los espejos del alma simple y el de la ciudad de las damas. ¿Podría hacerse el RAE sobre alguno de estos? Claro, claro, claro. De la ciudad de las damas se puede hacer un RAE muy interesante porque en la ciudad de las damas aparece por primera vez el feminismo. No el feminismo como lo entendemos hoy, obviamente el feminismo después de Simone de Beauvoir, el feminismo como se lo entiende hoy, pues es un concepto mucho más elaborado. Cuando hablamos de feminismo en la Edad Media, más bien hablamos como de igualdad entre el hombre y la mujer. Pero es muy interesante, claro, La ciudad de las damas es una obra poderosa, ¿no? Y ahí hay mucho que coger, o sea, claro, ahí se puede trabajar esas autoras, por eso las puse yo ahí, ¿no? Las puse yo ahí porque la idea es pues también que trabajemos, ¿qué se llama? Pues trabajemos también a las mujeres, ¿no? Para que veamos que en la Edad Media pues no fueron solo hombres, también fueron mujeres, ¿no? Entonces ahí está Margarita Porret, que es el espejo de las almas simples, y también está la obra de Cristina de Pizan, que es La ciudad de las damas, que es extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Entonces allí está. Se puede trabajar, obviamente, como no. Uh-huh. Y ahí están los otros también, ¿no? También es muy interesante Guillermo de Ockham, por ejemplo, porque Guillermo de Ockham se va a oponer al Papa. Ya es un filósofo medieval, que es una cosa rarísima, un filósofo medieval cura franciscano que se ponga en contra de la Iglesia. Entonces, es por la orden a la que él pertenecía, porque esa orden es más que todo mendicantes y no tienen ese boato que tenían los papados, ¿no? exacto. Entonces, allí están esas ideas que son extrañas, ¿no? O sea, rescatar el papel de la mujer con Cristina de Pizan, por ejemplo, rescatar el papel de la mujer, con Guillermo de Ockham, rescatar el papel de la libertad del filósofo en contra, por ejemplo, del Papa y de la filosofía totalmente cristiana. Entonces, es ahí, ¿no? O sea, cuando Guillermo de Ockham se pone contra el Papa, en últimas lo que está diciendo es, bueno, caminamos hacia una sociedad en la que el Estado esté separado de la Iglesia. Entonces, el laicismo es eso, ¿no? O sea, separar el Estado de la Iglesia, que la Iglesia no controle todo, sino que la Iglesia tenga su propio espacio, pero el Estado también tenga el suyo. Entonces, en ese sentido, pues Guillermo de Ockham también es innovador, ¿no? Como Cristina de Pizan es innovadora en las relaciones entre el hombre y la mujer, por ejemplo. Entonces, es gente interesante, ¿no? Ya es otro tiempo, ya es el final de la Edad Media, ¿no? Dentro de pocos años, con el Renacimiento, se acabará la Edad Media y las cosas serán de otro color. Pero un poco el romper con el edificio monolítico
de la Edad Media en parte se debe a la influencia que van a tener estos filósofos, ¿no? Estos filósofos son los que se encargan de darle el punto final a la Edad Media y de romper pues hacia el Renacimiento y hacia la filosofía moderna. Esa sería una idea. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, compañeros, si no hay otra intervención, terminamos la cosa porque me falta todavía un deber filosófico que es ir a pasear al perro y comprarle pan para mañana. Ajá. Buenísima, buenísima. Sí, y si me demoro en pasear al perro, me roban en la calle o me matan y mañana salgo yo con una cinta negra en la página de la UNA. Bueno, compañeros, entonces, con mis disculpas pues por los problemas técnicos y también con mi agradecimiento porque ha sido una reunión bastante fructífera y apetitiva. Yo me siento muy contento con ustedes porque, como todos los grupos, pero en este grupo especialmente se ve el amor que le han cogido a la filosofía medieval y al mundo de la Edad Media, que es un mundo tan interesante y que seguramente les va a dar mucho campo para su formación como filósofos. Entonces, vamos adelante. Entonces, terminamos la reunión. Les agradezco mucho. Que tengan una buena noche, un buen descanso. Y ya entramos ya en la pendiente final también del curso, pues para cerrar bien nuestras actividades. Amén, doctor. Muchas Gracias, gracias. profe. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias. Muchas gracias. Tengan una Feliz buena- noche. Bueno, Gracias. muchas gracias. Feliz noche para todos. Voy a dejar de grabar para